Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Bienvenidos en esta mañana una vez más a nuestro devocional Hablando con Dios en casa. En este tiempo, un tiempo maravilloso, tiempo de Pentecostés, tiempo donde estamos celebrando y gozándonos en el Espíritu Santo. Qué bueno es poder volver a estar reunidos y así pasar un tiempo en la presencia del Señor como lo hacemos cada día. Oremos al Señor. Señor, en esta mañana, Dios, te damos gracias. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias porque nos cuida y porque nos ama, Señor. Y porque estás con nosotros a cada momento y a cada instante. No nos dejas solos, Señor. Gracias por este privilegio tan hermoso, por este tiempo, Señor, que es el tiempo del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Rey, por todo lo que haces con nuestra familia, por todo lo que haces, Señor, con la iglesia, y por todo lo que vas a hacer, oh Dios, con las almas que nos hacen falta conquistar para el reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, este tiempo de Pentecostés. Hablamos acerca del Espíritu Santo. Yo quiero leer un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 26, y dice, esta palabra las estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Quiero hablarles en este tiempo devocional un tema que lo he titulado La importancia de volver al fervor en el Espíritu. Qué bueno es que ese tiempo hablamos y hablamos del Espíritu. Y aquí el Señor dice que cuando el Consolador venga, Él nos enseñará. Hay tres razones, aunque hay muchas, pero quiero hablar de tres razones por las cuales debemos volver al fervor en el Espíritu. Y es porque Él nos enseña. En este tiempo hablamos mucho del Espíritu. Todas las predicaciones van en enfoque a la presencia del Espíritu. Pero hay algo que esperamos que Él nos enseñe desde el terreno de la práctica, porque sabemos mucho desde el terreno de la Biblia, lo que nosotros decimos, mucha teoría, pero queremos que Él nos enseñe desde el terreno de la práctica, que la iglesia, que nosotros en este tiempo volvamos al fervor en el Espíritu, y ese fervor nos lleva a pasar tiempo con el Señor. Ese fervor nos debe llevar a que vivir para Cristo no debe ser una vida de tristeza o de aburrimiento, debe ser una vida de gozo y alegría. Y poder volver a ese tiempo cuando nosotros traspasábamos los límites del reloj, que nosotros podíamos alabar al Señor y no importaba la hora. Hoy en día podemos ver el cansancio que tenemos en el Espíritu. Estamos cansados. Para ir a la iglesia nos hace falta tiempo, no hay tiempo, no disponemos. Y necesitamos que el Espíritu nos enseñe desde ese terreno de la práctica que hay tiempo para Él. Cuando nuestra vida es fervorosa, nosotros no nos preocupamos sino por ir a la casa de Dios, como de pronto lo hizo David en su tiempo y decía que él prefería estar un día en la casa de Dios. Este tiempo de Pentecostés, aunque usted haya escuchado las enseñanzas y muchas enseñanzas acerca del Espíritu, es necesario que volvamos al terreno de la práctica, que volvamos al terreno de sacrificarnos por el Señor y no decir, yo llego tarde a la iglesia y me voy temprano. No, ya los cultos de hora y media son muy largos, ya los cultos toca hacerlos de 1 hora. ¿Y cuál tiempo nos queda para el Espíritu? El terreno de la práctica nos recuerda el tiempo que no importaba si eran las 10, 11 de la noche. No importaba el día, el trabajo, el cansancio, pero teníamos tiempo para disfrutar en el Espíritu. Teníamos tiempo, había ese mover y en la iglesia se sentía el deseo de hablar en lenguas, que es la manifestación gloriosa del Espíritu físicamente
para que todos sepan que estamos en una llenura total del Espíritu. Él vuelva a enseñarnos a pasar ese tiempo de quebrantamiento, de oración, de llanto, de hablar en lenguas y decirle: aquí estoy, trata conmigo. Ya sé y conozco lo que tú haces, pero yo quiero conocerlo desde la parte de dentro de mi espíritu y mi alma, como dice la palabra. Que me enseñes desde allá para poder aprender a amar a Dios en espíritu y en verdad. Porque los adoradores que Él busca, los busca que le adoremos en espíritu y verdad. Y necesitamos que Él nos enseñe desde allá para poder aprender a adorar al Padre. Que nuestra alma, que nuestro espíritu y que nuestra carne vibre por el fervor de su amado Espíritu. Lo segundo es porque Él es un buen guía. Hoy en día podemos observar que la gente está ofreciendo servicios turísticos de guía. Camine, lo llevo, lo guío, le enseño el camino para hacerle más fácil. Y a veces esos guías fallan. A veces nosotros somos guías espirituales y a veces como guías espirituales fallamos. El Espíritu de Dios, dice el versículo 13 del capítulo 16, dice la palabra: pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él es un buen guía. Él no va a permitir que nosotros nos vayamos hacia una herejía, hacia un mal pensamiento, hacia desobedecer la palabra. El Espíritu nos lleva a obedecer la palabra de Dios, nos lleva a someternos a la palabra, nos guía a que nosotros debemos servirle a Dios con mente, alma y espíritu, todo nuestro ser, y no nos deja coger por el camino donde no debemos coger. No nos deja ir por el camino donde nos podemos hacer daño, donde puede haber destrucción. El Espíritu es un buen guía, es el mejor guía por excelencia. Dejémonos guiar por Él en estos tiempos, donde hay tanta religiosidad, tanta doctrina, donde hay tanta enseñanza, donde hay tanto, pero tanto maestro, donde hay tanto hombre que dice yo tengo la verdad, donde hay tanta persona engañando, pero el Espíritu no nos va a dejar engañar, porque Él nos lleva a toda la verdad, a la verdad de Dios a través de la palabra. En tercer lugar, el Espíritu Santo sabe corregir. El versículo 8 del capítulo 16 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando de corregir el pecado de la humanidad. Él puede corregir el pecado del cual está viviendo la humanidad. El mundo está lleno de pecado, pero lo más duro es que la iglesia también se ha dejado contaminar de mucho pecado. También nos hemos dejado llevar de mucho pecado y de pronto hay principios que los hemos doblegado por nuestra humanidad. Pero el Espíritu Santo, Él nos sabe corregir y es tiempo de decirle: corrígenos. Antes que corrijas al mundo y lo convenza, corrígenos a nosotros y convéncenos a nosotros de hacer lo correcto, de vivir los principios de la palabra a plenitud y de someternos al Dios de toda gracia. En estos tiempos necesitamos volver al fervor, volver a sacar ese tiempo para entrar en comunión con el Espíritu, hablar en lenguas, orar en lenguas, cantar en lenguas y danzar por el producto de las lenguas angelicales que da el Espíritu para nuestra vida, para la iglesia, para que lo disfrutemos y para que podamos crecer como queremos crecer. Yo le pido al Señor y le digo que nos vuelva en estos tiempos, que nos regrese el Espíritu de Dios de una manera sobrenatural a nuestras vidas, a nuestras congregaciones, a nuestros hogares. Señor, en esta hora, yo te pido que el Espíritu Santo
el maravilloso Espíritu de Dios vuelva a tomar el control de nuestra vida. Él sabe hacer las cosas bien dentro de nosotros, Él sabe ayudarnos, Él sabe cómo es nuestra forma de ser y Él sabe controlar aún nuestro temperamento. Señor, para que podamos volver a sentir ese fuego sobrenatural y volvamos a tener una iglesia hablando en lenguas, que nuestra preocupación sea primero el bautismo en el Espíritu Santo de Dios, que nuestro anhelo sea volver a hablar, como en los tiempos, Señor amado, cuando había esa preocupación que aún hasta para orar por los alimentos orábamos y decíamos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, porque así nos guiará, porque así, Señor amado, nos enseñará, y porque así, Señor, nos corregirá y seremos una iglesia fuerte frente a las acechanzas de las tinieblas. Seremos vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén.